Nunca fui el tipo de persona que usara la Deep Web para hacer algo realmente ilegal. Jamás compré sustancias ni pirateé música o películas. Mi vida era tranquila, casado con una mujer generosa y trabajadora, y con un trabajo estable como profesor de historia en una preparatoria pequeña. Desde niño siempre sentí una fascinación por las computadoras, pero crecí en un lugar rural donde el acceso a la tecnología era escaso y caro. Mi familia no tenía muchos recursos. Mi madre pasaba jornadas eternas trabajando en una empresa que la explotaba, y mi padre, un fanático religioso, pasaba la mayor parte de su tiempo en la iglesia. Esa rigidez espiritual me hizo rechazar por completo todo lo relacionado con la fe. Para mí todas las religiones eran iguales, promesas de salvación bajo amenaza de castigo eterno. Aún así, mis padres nos enseñaron a mi hermana y a mí a esforzarnos. Ambos fuimos a la universidad. Ella se volvió enfermera y se mudó a Chicago. Yo seguí mi interés por la historia y terminé como maestro de historia universal. Me casé con mi novia del instituto, Amanda, y juntos nos mudamos a un suburbio tranquilo. Estábamos ahorrando para formar una familia, aunque nos estaba costando más de lo esperado. Después de varios intentos fallidos, el médico nos dijo que ambos estábamos sanos y que solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, aproveché y finalmente compré la computadora que siempre había querido. Amanda estuvo de acuerdo. No se puede criar a un hijo hoy sin una buena computadora, me dijo. La coloqué en el pequeño estudio de la casa, y desde el primer día quedé fascinado. Por primera vez tenía acceso ilimitado al conocimiento. Pasaba horas leyendo artículos, viendo documentales y aprendiendo sobre cualquier tema. Mi amor por la información creció descontroladamente. Pero con el tiempo libre del verano y sin clases que preparar, empecé a aburrirme. Había leído todo lo que podía encontrar en internet superficial, y sentía que ya no descubría nada nuevo. Fue ahí cuando recordé algo de lo que había escuchado muchas veces: la Deep Web. No sabía mucho al respecto, pero había leído rumores y artículos sobre cosas extrañas que podían encontrarse allí. Decidí entrar. Descargué el navegador Tor con algo de miedo y comencé a explorar. Navegaba con cautela, evitando todo lo que sonara demasiado turbio. Me encontré con foros, teorías conspirativas, documentos secretos. La mayoría me parecía exagerada, pero algunos archivos me dejaron pensativo. Había cosas ahí que, si eran reales, ponían en duda muchas versiones oficiales. La noche en que todo cambió fue cuando, navegando por una wiki oculta, encontré un enlace extraño que apareció en una ventana emergente. Como un idiota hice clic. Lo que apareció en mi pantalla fue una pesadilla. Un video en vivo mostraba a un niño pequeño, ensangrentado, atado, suplicando entre sollozos. Frente a él, un hombre con una máscara de Guy Fawkes movía su cuerpo de forma grotesca mientras abusaba de la criatura. Fue lo más repulsivo que había visto. En shock, traté de cerrar la ventana, pero el mouse no respondía. Ningún comando funcionaba. Entonces escuché una voz proveniente del video. El hombre enmascarado dijo mi nombre completo. Luego empezó a recitar datos personales: dirección, número de tarjeta, detalles íntimos. Me paralicé. Corrí a desconectar la computadora físicamente. La sensación de que alguien me había visto, me había rastreado, era indescriptible. Pasé días sin entrar a la oficina. No le conté a Amanda lo que vi. Solo le dije que hubo un problema técnico con la PC. Finalmente decidí volver a encenderla. Todo parecía normal. Borré el navegador Tor, eliminé todos los rastros y me prometí no volver a tocar la Deep Web jamás. Pero la tranquilidad no duró. Semanas después, la hermana de Amanda, Lucy, vino a vivir con nosotros temporalmente. Era amable, divertida, y fue un alivio tenerla cerca. Poco tiempo después, Amanda quedó embarazada. Fue el momento más feliz de nuestras vidas. Empezamos a preparar la casa, a imaginar nombres, a planear el futuro, y entonces, todo se rompió. Era una tarde tranquila. Yo estaba en el patio trasero, tomando té helado y disfrutando del silencio. Cuando escuché gritos desde dentro de la casa, supuse que era Lucy viendo la televisión. Pero cuando escuché el llanto desgarrador de Amanda, mi corazón se detuvo. Corrí dentro. Lo que vi fue una pesadilla hecha realidad. Un hombre enmascarado estaba sobre mi esposa, acuchillándola. Grité y me lancé contra él. Logré romperle una lámpara sobre la cabeza, pero fue inútil. Me tomó por el cuello y me levantó del suelo. Su voz era la misma de aquel video maldito en la Deep Web.
¿De verdad pensaste que me había olvidado de ti, Michael? Me desmayé. Cuando desperté, el mundo que conocía había desaparecido. El cuerpo de Lucy estaba en el suelo, brutalmente mutilado. Parecía que la habían partido en dos. La habitación estaba cubierta de sangre. Un hedor metálico invadía cada rincón. Volví la mirada y vi a Amanda, o lo que quedaba de ella. Estaba recostada contra la pared, con la mirada perdida y una expresión de terror congelada en el rostro. Su abdomen estaba abierto. El bebé que esperábamos con tanto amor ya no estaba ahí. La bestia que me había perseguido desde la Deep Web se la había llevado. Llamé a emergencias desesperado. El tono apático de la operadora solo me hizo hervir de rabia. Un agente llegará lo antes posible, dijo con frialdad, como si estuviera tomando nota de un paquete extraviado y no del asesinato de una familia entera. Cuando llegaron ya no quedaba nada por salvar. Me hicieron preguntas. Les conté que todo empezó con aquel video, que me habían encontrado a través de la Deep Web, que todo estaba conectado. No sirvió de nada. La policía clasificó el caso como un acto de violencia aleatoria, y en pocos días los medios locales le dieron una cobertura mínima. Asesinato sin pistas claras, decían. Yo sabía la verdad, pero nadie quiso escucharla. El rastro del monstruo que destrozó mi vida estaba enterrado bajo miles de capas en esa red maldita, y yo era el único que sabía cómo encontrarlo. Lo que siguió fueron semanas de oscuridad. Dormía poco. Bebía mucho. Me convertí en un fantasma que vagaba por una casa vacía, una prisión decorada con los ecos de lo que alguna vez fue felicidad. Mi padre vino a verme. Se sorprendió al encontrarme con los ojos hundidos, con la barba descuidada y la mirada de un hombre quebrado. «No puedes seguir así», me dijo con voz temblorosa. Era un hombre de fe, alguien que me enseñó a perdonar. Pero esa tarde colocó un revólver sobre la mesa del comedor y me dijo, «Haz lo que tengas que hacer». No dijo más. Se levantó y se marchó. Pero lo que me dejó fue una puerta abierta a algo que ya venía cocinándose dentro de mí. La idea de venganza. Volví a instalar Tor. Pero esta vez, no con miedo, sino con sed de sangre. Invertí todo el dinero que tenía en equipo. Cámaras ocultas, rastreadores, software de penetración de redes, armas, municiones, hasta explosivos. La Deep Web tenía todo lo necesario para alguien como yo, para un hombre sin nada que perder. Aprendí a moverme entre los foros más oscuros. Contacté vendedores, compré información, soborné intermediarios. En el fondo no sabía si alguna vez volvería a ver a mi hija, pero algo dentro de mí decía que debía seguir adelante. Empecé a cazar. Encontré transmisiones parecidas a la primera desde diferentes partes del país. Una de ellas me resultó familiar. El formato, la decoración, incluso la voz distorsionada del verdugo. Usé las herramientas que había conseguido en la Deep Web para rastrear la IP. Sorprendentemente no estaba lejos. Me subí a mi camioneta con una AK-47, un chaleco táctico y una maleta llena de odio. Llegué a un granero abandonado, en el medio del bosque. Había luz adentro. Me acerqué sigilosamente y los vi, 4 hombres todos concentrados en la cámara, transmitiendo en vivo mientras un niño lloraba en una silla ensangrentada. La escena me revolvió las entrañas, pero no sentí miedo. Sentí rabia. Entré disparando. No grité órdenes, no pedí rendiciones. Solo disparé. 2 cayeron de inmediato. El tercero recibió una ráfaga en el abdomen y cayó retorciéndose. El cuarto intentó correr, pero le disparé directo al pecho. Aún así, sobrevivió unos minutos más. Caminé hacia él. Me miró y balbuceó. No era idea mía, solo sigo órdenes. Todos siguen órdenes, ¿no? Le respondí mientras pisaba su cuello. No dudé. Lo rematé con una patada brutal al cráneo. Luego me giré al niño, lo desaté y le dije que olvidara todo. Llamé a emergencias con un teléfono desechable, di una ubicación vaga y me marché. Ese día cambió algo en mí. No sentí culpa. En lugar de eso sentí poder. Me sentí vivo. Durante meses esa fue mi rutina. Navegar por la Deep Web, rastrear transmisiones, identificar a los responsables y eliminarlos uno a uno. Me convertí en una especie de mito entre ciertos foros criminales. Algunos decían que era un exmilitar, otros que era una invención para asustar a los novatos. Me pagaban por hacer desaparecer a personas peligrosas, incluso entre los círculos más oscuros del crimen. En 6 meses había ganado más dinero que en todos mis años como maestro.
Pero cada noche, al cerrar los ojos, seguía viendo la cara de Amanda y pensaba en mi hija. ¿Estaba viva? ¿Estaba siendo criada por alguien más? ¿O era ya parte del mismo infierno que yo estaba combatiendo? Entonces llegó una oferta distinta. Uno de mis contactos, alguien que manejaba trabajos especiales en la Deep Web, me dijo que había una misión para alguien como yo. Si cumplía con éxito tendría acceso a información privilegiada. Podría llegar a los niveles más altos. La paga era absurda, pero el objetivo era complicado. Una familia, 3 miembros, hombre, mujer y una niña. Hasta ese momento jamás había tocado a un inocente. Mis víctimas siempre fueron monstruos, como el que me quitó todo. Pero esta vez, la orden era clara. No se explicaban los motivos. No se hacían preguntas. El que preguntaba demasiado desaparecía. Acepté. No por el dinero, sino porque tenía una corazonada. Algo dentro de mí decía que esto iba a estar conectado con todo lo anterior. Que había algo más detrás. Pasé días observando a la familia. El padre, Adam, trabajaba desde casa. La madre, Bridget, recogía a su hija del colegio todos los días a la misma hora. Vivían en una casa sencilla, con jardín y una pequeña casita de juegos en el patio trasero. La tarde en que debía ejecutar el plan, llegué con el corazón en llamas, y lo que pasó cambió todo de nuevo. Entré a la casa con la seguridad calculada de alguien que ha repetido un mismo patrón muchas veces. Sabía dónde guardaban la llave de repuesto, debajo de una maceta en la entrada. Estaba todo cronometrado. El padre, Adam, estaba solo. La madre regresaría en menos de media hora con la niña. La casa olía a café recién hecho. En otro contexto habría parecido acogedora. Me escondí detrás del refrigerador de la cocina, cuchillo en mano, con la respiración controlada. Cuando escuché sus pasos, conté mentalmente. 5, 4, 3. Bridget llamó con tono casual mientras cerraba la puerta. Se acercó a la cocina desprevenido. Salté de mi escondite y lo apuñalé en el cuello antes de que pudiera reaccionar. Su grito fue breve, casi ahogado por la sangre que comenzó a brotarle a borbotones. No tardó mucho en caer. Lo arrastré hasta el sótano y lo cubrí con una lona vieja. El siguiente paso era esperar. La puerta principal se abrió exactamente a las 3:32 de la tarde. Escuché los pasos apresurados de la mujer y la vocecita alegre de la niña. Pero todo se volvió silencio cuando Bridget entró a la cocina y vio la sangre. La escuché jadear, luego gritar. Bajé corriendo por las escaleras con una placa falsa del FBI en la mano. «Tranquila, soy del FBI. Hay un intruso en la casa, tiene que cooperar conmigo», mentí con voz firme. La mujer me miró con desconfianza. «Quiero ver su credencial», exigió. Le mostré la identificación. Era falsa, pero lo suficientemente convincente para alguien en estado de shock. Fingí buscar a su esposo y la guié hacia el sótano. Cuando llegó al final de la escalera y vio el cadáver de Adam, se desmoronó. Fue entonces cuando saqué el cuchillo y la maté por la espalda. Murió rápido. Caminé en silencio hacia el piso superior. La niña debía seguir arriba, pero no la encontré. Revisé cuarto por cuarto. Nada. El aire se me fue volviendo más denso con cada minuto que pasaba. Empecé a sudar. Si no cumplía con la misión, sabía que perdería más que el dinero. Fue entonces cuando escuché el crujido de madera, leve, casi imperceptible. Salí al patio. Recordé la pequeña casita de juegos. Me acerqué y noté que la puerta estaba cerrada por dentro. Golpeé suavemente. Nada. Entonces la abrí de un tirón. Allí estaba ella, encogida en una esquina, temblando. No podía tener más de 6 años. Me miró con los ojos empapados en lágrimas y gritó. La agarré por los brazos mientras pataleaba y gritaba pidiendo por su mamá. La llevé dentro de la casa, directo al salón. La puse en el suelo. Saqué el cuchillo. Mi mano temblaba. «Esto no es justo», susurré. La niña gritaba, y cada palabra era como una aguja en mis oídos. «Déjame, no me hagas daño». Cerré los ojos. Intenté desconectarme. Me repetía mentalmente que esto era un paso necesario, que había una razón, una estructura que yo aún no entendía, que tal vez este era el precio para llegar a lo más alto del mundo oculto que giraba dentro de la Deep Web. Pero el cuchillo temblaba en mi mano. Cuando finalmente lo levanté y lo acerqué a su pecho, escuché una voz detrás de mí. «Tenías que hacerlo, ¿cierto?». Me giré bruscamente. Había un hombre enmascarado de pie en el marco de la puerta.
el mismo tipo de máscara de Guy Fawkes que me había perseguido desde la primera vez que entré a ese rincón maldito de la Deep Web. Su voz tenía esa textura distorsionada, sintética, como un eco hueco dentro de una cueva. «Ya sé que esto ha sido difícil para ti, matar a tu propia hija y todo eso», dijo con una calma escalofriante. Me congelé. «¿Qué dijiste?», pregunté, sintiendo cómo la sangre se drenaba de mi rostro. El hombre se acercó, paso a paso, sin miedo. «Tu hija, Johnny, la que arrancaste del vientre de Amanda. Esta es ella. La robé. La crié. La convertí en una pieza clave para lo que somos ahora». Me temblaban las piernas. Quise vomitar. «Pero, eso no puede ser. Ella murió», tartamudeé. «Nomber la salvé. La entregué a una familia mejor, a una vida mejor. Hasta hoy. Hoy vino el examen final». Miré a la niña. Me vi a mí mismo en su rostro. Solté el cuchillo. Me arrodillé. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por mi cara. Sentía que el aire no entraba, que el corazón no iba a resistir. «¿Por qué me hiciste esto?», grité. «¿Qué clase de enfermo hace algo así?». El hombre no respondió de inmediato. Solo se limitó a observarme como si evaluara cada grieta en mi alma. Luego habló, lento, claro, como un veredicto. «Porque necesitábamos convertirte. Porque solo alguien que ha tocado el fondo absoluto de la Deep Web, de la oscuridad humana, puede entender lo que se necesita para sobrevivir allí. Solo alguien que ha matado su propia esperanza puede liderar a los que ya no sienten nada». Entonces me ofreció su mano para levantarme. Yo sabía lo que venía a continuación. Tomé su mano. No porque creyera en sus palabras, no porque me sintiera parte de algo. La tomé por una razón más simple, más primitiva. Necesitaba respuestas, saber hasta dónde llegaba esta red, hasta qué punto la Deep Web era solo una pantalla para algo más profundo, más antiguo, más estructurado. Cuando me puso de pie, lo hice con la mirada baja, como un animal derrotado. Pero dentro de mí hervía un fuego que ya no era rabia, ni sed de venganza, ni siquiera dolor. Era una especie de mutación emocional, una mezcla letal de resignación y hambre de justicia torcida. «Pasaste la prueba», dijo el hombre. «Ahora puedes conocer al resto». En ese momento, supe lo que tenía que hacer. En un movimiento rápido, impulsado por la adrenalina, tomé el cuchillo que había caído al suelo y lo clavé en su abdomen. No gritó. Solo hizo una exhalación sorda, como si aquello hubiera sido parte del plan. Cuando cayó al suelo, escuché un disparo. Una bala pasó tan cerca de mi oreja que sentí el zumbido en los dientes. Había otro. Corrí arrastrando a la niña conmigo. No sabía si era mi hija. No tenía forma de comprobarlo en ese instante. Pero si existía una posibilidad mínima, iba a protegerla con mi vida. Atravesé el patio trasero. Crucé la cerca como un salvaje y me metí en la primera zona boscosa que encontré. Corrimos por más de 10 minutos antes de detenernos. El sol ya comenzaba a ponerse. No volví a esa casa. Nunca supe si maté al hombre que me arruinó la vida o solo a otro eslabón de esa cadena podrida. Pero algo se rompió definitivamente esa noche. Algo que ya no podía repararse. Cuando llegué a casa con la niña, el mundo se sentía irreal. Escribí todo. Cada detalle, cada nombre que había encontrado, cada dirección IP. Lo hice para no olvidarlo, pero también porque parte de mí sabía que esto no había terminado. La niña no hablaba. Me miraba con los ojos abiertos como platos, sin saber si temerme o confiar. No la culpaba. Yo tampoco sabía en qué me había convertido. Durante horas me senté en el mismo sillón donde Amanda y yo solíamos hablar de nombres de bebé, donde soñábamos con viajes, con clases de natación, con futuros cumpleaños llenos de globos. Tenía el revólver de mi padre sobre la mesa. Lo observaba como quien mira una puerta de salida en medio de un incendio. Recordé el olor de Amanda, la risa de Lucy, el primer ultrasonido, el silencio insoportable después del grito. Y pensé, tal vez, si termino con esto ahora, podré unirme a ellas. Quizás el infierno sea menos cruel que este mundo. Tomé el revólver. Lo sentí frío, metálico, definitivo. Pero entonces un golpe suave en la puerta. Me paralicé. El corazón me latía en los oídos. Caminé hacia la entrada sin dejar el arma. Abrí. Nada. Solo el viento. Y el vacío. Bajé la mirada. Había un pequeño bulto envuelto en una manta oscura. Al abrirlo encontré un papel. Una nota escrita a mano.
Por cada acción, una consecuencia. Por cada vida tomada, un alma perdida. Ahora que has probado la verdadera oscuridad, vive con el peso de lo que has hecho. No hay escape. Estaba firmada con una sola letra. X. Dentro de la manta no había un bebé, ni una amenaza, ni una pista. Solo un trozo de tela empapado en sangre seca y una pequeña pulsera de hospital con el nombre de mi hija. Lo entendí todo. No habría redención, no habría justicia, no habría perdón. El infierno no era un lugar, era esto, una existencia perpetua cargando con lo que hice. La Deep Web me había mostrado lo peor del ser humano. Pero lo que no me advirtió es que, en el proceso, me convertiría en uno de ellos. No encontré la muerte. Encontré algo peor, una vida sin esperanza, sin familia, sin alma. Y cada día que despierto lo único que escucho en mi cabeza es la voz de ese monstruo diciéndome, «Ya eres uno de nosotros». Con la nota aún en mis manos me dejé caer en el suelo de la entrada, con la mirada perdida y los dedos temblorosos. La pulsera de hospital con el nombre de mi hija parecía arderme en la palma. Era la confirmación de lo que más temía, que todo lo que había vivido, todo lo que había destruido no había servido para nada, o tal vez sí, para convertirme en exactamente aquello que juré exterminar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la puerta abierta, con el revólver sobre las piernas mirando hacia el vacío. La niña que había rescatado dormía en el sofá, cubierta con una manta. Aún no hablaba. Aún no sabía si de verdad era mía. Cuando amaneció tomé una decisión. No podía morir todavía. No mientras hubiera una sola posibilidad de que esa niña fuera mi hija, o de que aún quedaran más como ella en algún rincón maldito de la Deep Web. Si ese mundo oscuro y putrefacto seguía respirando, no podía dejar que otros cayeran como yo caí. Vendí todo lo que me quedaba. Me deshice de la casa, del auto, de las pocas pertenencias que no me recordaban a Amanda, a Lucy o a lo que alguna vez fue nuestra familia. Usé el dinero para desaparecer. Falsifiqué mi identidad con contactos que aún me debían favores. En los foros más recónditos de la Deep Web, dejé un nuevo nombre, un nuevo avatar. Me convertí en leyenda urbana. Algunos me llamaban el justiciero del silencio, otros solo escribían siglas crípticas en foros cerrados, como si mencionarme fuera un conjuro. Pero yo no buscaba fama, buscaba puertas, rastros, nuevos canales de tráfico, círculos privados, grupos encriptados. Cada día, cada noche, revisaba transmisiones, analizaba patrones, rompía cifrados, rescataba niños, mataba monstruos, me mantenía en movimiento, nunca 2 noches en el mismo sitio, siempre armado, siempre observando. Y ella, la niña, creció a mi lado. Nunca me llamó papá. No importaba, tal vez no lo era, tal vez sí. Lo único que sabía es que, al mirarla, veía los ojos de Amanda. La protegía con todo lo que me quedaba, pero incluso eso tenía un límite. Una noche, cuando cumplió 10 años, desapareció. Sin ruido, sin nota, sin explicación. Solo la misma firma sobre el escritorio. X. Me dejaron una nueva dirección, una nueva coordenada, y supe que el juego no había terminado. Que nunca iba a terminar. Que mientras exista la Deep Web, y mientras siga existiendo la podredumbre humana, ellos me van a seguir empujando, probándome, atándome a su red invisible, como una marioneta que cree tener el control. Hoy escribo esto desde un sótano. Hay otra misión en camino. Otro niño que necesita ser salvado. Otro nido que debe arder. Pero la verdad, ya no sé si lo hago por ellos o por mí. Ya no sé si busco justicia o si simplemente necesito matar para no recordar. La Deep Web no es una red de información. Es una puerta, una prueba, un espejo. Y yo soy el reflejo más oscuro que salió de ella. Permíteme contarte 2 relatos que nacen del mismo lugar. Una oferta laboral encontrada en los rincones ocultos de la Deep Web. Todo comenzó hace apenas una semana, cuando me despidieron sin previo aviso. Con las cuentas acumulándose y sin ningún respaldo, la ansiedad me carcomía. Vivía en una casa modesta, y ese empleo que había perdido era lo único que mantenía todo en pie. Aquella noche, tras una ronda de cervezas y canales basura, me puse a buscar trabajo online. Las vacantes eran lo mismo de siempre, puestos de oficina mal pagados y jornadas eternas.
hasta que algo diferente se asomó en la esquina de la pantalla. Un pequeño banner que decía, trabajos bien remunerados disponibles. Deep Web. No pensé mucho. En mi desesperación hice clic. La página tardó unos segundos en cargar, como si no quisiera mostrarse. Lo que apareció después fue un catálogo siniestro. Empleos extraños, todos ligados a la Deep Web. Uno de ellos me llamó la atención. Cuida una casa. $100 por turno. Solo debes permanecer en la sala de monitores. Asegura la casa. Reglas en el enlace. Me pareció simple. Pensé que sería una especie de broma o una puesta en escena. Me equivoqué. Ingresé mis datos en un formulario básico. Nombre, correo electrónico. En segundos recibí un mensaje que me decía, gracias por postularte. Tu turno comenzará esta medianoche. Dirección, 271 de Holcomb Street. Deep Web Contract. Sigue las normas al pie de la letra. Tu compensación llegará a las 6 de la mañana. El mensaje detallaba un conjunto de reglas que eran extrañas. No llevar celular, o si lo hacía, no encenderlo. No mirar por la ventana si escuchaba una voz. Observar las cámaras desde la 1 de la mañana hasta las 3:30. Cerrar persianas, apagar luces, y si un hombre aparecía en la sala mirando la TV, apagar esa cámara. Si escuchaba que la tele se encendía abajo, debía ignorar todo. Si sentía que algo me tocaba, debía quedarme inmóvil con los ojos cerrados. Y así seguían las instrucciones, una tras otra, cada una más inquietante. Pensé que alguien con demasiado tiempo libre había escrito eso, pero algo me llevó a presentarme de todos modos. Llegué 15 minutos antes. La casa era vieja, aunque estaba en buen estado. Polvo en los rincones, pero la cocina y la sala parecían recién limpiadas. Subí al segundo piso y encontré la sala de monitores, vacía salvo por una silla y una pantalla que mostraba varias cámaras interiores. A las 12:56 ya había cerrado todas las persianas, apagado las luces y sellado las puertas. Me senté frente al monitor. Al dar la una, algo me recorrió la nuca, como una caricia apenas perceptible. No podía moverme. Cerré los ojos y recordé las reglas. Era como si una pluma me rozara el cuello. Aguanté. Eventualmente desapareció. Entonces escuché unos pasos lentos detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Un susurro salió del altavoz. El hombre estaba viendo televisión. Apagué la cámara. Desde abajo se escuchaba el sonido del televisor. No bajé. Me limité a vigilar las cámaras hasta que el ruido cesó y el silencio se volvió aún más perturbador. A las 2 abrí las persianas de la sala de vigilancia. El jardín parecía tragado por la noche. Entonces el sonido de una cocina activa. Ollas, sartenes. La cámara mostraba a una mujer cocinando algo. Justo cuando me preparaba para presionar el botón de emergencia en el escritorio, una voz femenina me saludó desde la ventana. «Hola, Marco», dijo. Me quedé petrificado. La voz era amable, casi dulce, pero estaba en una ventana en el segundo piso. No debía haber nadie allí. Le respondí sin mirar. Fingí una conversación banal. Ella se despidió. «Nos veremos otra vez», dijo. Cerré las persianas con un nudo en el estómago. Miré de nuevo a la cámara de la cocina. La mujer ya no estaba. No había presionado el botón. Había fallado. Me escondí bajo el escritorio, tal como decía el protocolo para errores. Desde entonces, una figura femenina con un delantal rasgado empezó a caminar en círculos por la habitación. No emitía sonidos humanos, solo gemidos húmedos acompañados de una baba espesa que goteaba al suelo. Permanecí en silencio, congelado. Cuando el reloj marcó las 3, la figura gritó como si estuviera siendo quemada viva, y se deshizo en el suelo. No sabía si aún debía activar la música. Lo hice igual. Cerré los ojos, cubrí mis oídos y dejé que la música de mi viejo iPod me aislara. La casa comenzó a deformarse. Las paredes parecían respirar, los pisos exhalaban rostros. No podía soportarlo. Quería salir, pero aguanté. A las 4, finalmente, todo acabó. Salí temblando. Cuando llegué a mi casa, un paquete me esperaba. Dentro había $80 y una carta. Rompiste una regla, el resto ha sido descontado, pero ya es tarde, no puedes huir. La casa te llama, nos vemos pronto. Señor Gerard, Deep Web Contracts. Mi nombre es Elías, y como muchos otros que navegan por las partes más oscuras de la Deep Web, llegué ahí buscando una salida rápida.
Perder mi trabajo fue solo el principio. Un jefe miserable y cuentas por pagar me llevaron a buscar algo que no necesitara currículum ni entrevistas. Fue así como, revisando hilos ocultos en un foro de la Deep Web, di con una publicación escalofriante. No era un simple comentario, era el testimonio detallado de un tipo llamado Marco, que había aceptado un trabajo como cuidador nocturno en una casa. Sonaba como una historia de terror, hasta que vi el enlace. Un mensaje oculto al pie del texto me llevó a una página de reclutamiento, muy básica, muy silenciosa y muy real. Turnos disponibles esta semana. Pago en efectivo, ubicación, Deep Web Only. El sitio no tenía logo ni opción de contacto, solo una casilla para introducir tu correo y confirmar disponibilidad. Lo hice. 40 minutos después recibí un correo firmado por alguien llamado Señor Gerard. Tu solicitud ha sido aceptada. Gracias por postularte al puesto de cuidador de casa. Tu jornada será de medianoche a las 4 de la mañana. Las instrucciones a seguir son estrictas. El incumplimiento de una sola regla tendrá consecuencias irreversibles. El pago será depositado en tu domicilio a las 6 de la mañana si completas el turno correctamente. Dirección: 271 de Holcomb Street. Deep Web Access Verified. Las reglas que venían en el correo eran distintas a las de Marco, pero el tono era igual de perturbador. No lleves teléfono. Si lo haces, no lo enciendas bajo ninguna circunstancia. Si escuchas música alta proveniente de la sala de cámaras, ponte el traje de protección. Entra, apaga el iPod del escritorio y sal sin mirar al guardia de seguridad. De 1 a 2 de la mañana, recoge toda la ropa del dormitorio y cuélgala. Si alguna prenda tiene manchas de sangre, tírala a la basura. Si hay más de 3 sábanas, deséchalas. Si escuchas golpes en la ventana, métete debajo de la cama y no salgas hasta que la entidad haya ido y venido. De 2 a 3, con el traje puesto, baja al primer piso. Si ves a un hombre viendo televisión, no lo mires ni interactúes. Si ves a una mujer cocinando, apaga la estufa sin decir una palabra. Si oyes la ducha, toca la puerta 3 veces. Si se apaga, hiciste lo correcto. De 3 a 3 y media, acuéstate en la cama. Cúbrete hasta el cuello y permanece despierto. Pase lo que pase. Entre las 3 y media y las 4 puedes caminar por la casa, pero no salgas antes de las 4 ni más de 5 minutos después. Eso es todo. Buena suerte. Atentamente, señor Gerard, Deep Web Secure Operations. El día transcurrió como un bucle de ansiedad. Leí el mensaje al menos 20 veces. A medianoche exacta crucé la entrada del 271 de Holcomb Street. La casa tenía la misma vibra descrita por Marco. Antigua, pero viva. Subí al segundo piso y me instalé en la habitación que parecía lista para un huésped macabro. El reloj digital marcaba las 12:01. Empecé a recoger la ropa del suelo. Sujetadores, camisetas, gorras, todo parecía común hasta que hallé una camisa de rayas con una mancha carmesí al centro. La tiré directo a un bote de basura metálico. A la 1:20, mientras doblaba unas sábanas, escuché 5 golpes secos en la ventana. Mi corazón se detuvo. Me deslicé bajo la cama como una sombra. Unos segundos después la puerta se abrió de golpe. Una figura femenina entró. Su voz chirriaba como una radio mal sintonizada. Sé que estás aquí, no puedes esconderte para siempre. Me quedé en silencio absoluto. Golpeaba muebles, murmuraba en voz baja. Recorría la habitación dando vueltas. Cuando por fin se fue, salí con las piernas temblorosas. Terminé de colgar la ropa y tiré 2 sábanas extra. El reloj marcaba las 2 en punto. Entonces la música comenzó a sonar en la sala de cámaras. Respiré hondo. Me puse el traje de protección y salí al pasillo. Mientras bajaba, pasé frente a las escaleras y vi al hombre viendo televisión. Estaba perfectamente vestido con un traje elegante, pero su piel era gris y en varios puntos colgaba como papel húmedo. Me deslicé hasta la sala de vigilancia. Dentro había un guardia, o lo que quedaba de uno. Estaba encorvado, con la espalda doblada en un ángulo grotesco, murmurando para sí mismo. Tranquilo, tranquilo, Elías. Ya has pasado por esto antes. Ese era Marco. Lo reconocí por las descripciones que había leído. Apagué el iPod con cuidado. Marco me miró con ojos desorbitados como si me rogara que lo matara. No dije nada. Salí de ahí y regresé al cuarto justo cuando el reloj marcaba las 2:59. Me acosté. Me cubrí hasta el cuello, cerré los ojos.
El colchón era blando, cálido, tanto que casi me duermo. Pero no lo hice, no podía. Y entonces, a las 3:30, sonó el pitido. Me levanté. El pasillo estaba en silencio. Fui hasta la sala de cámaras. Marco ya no estaba. Y ahí entendí algo que me heló la sangre. Marco no estaba trabajando ahí. Estaba atrapado. Era su castigo. Y ahora era mi turno. Dormí poco esa mañana. Me despertaba con la sensación de que algo me miraba desde la esquina de mi habitación. Aunque físicamente estaba a salvo, mi mente seguía atrapada en aquella casa. Sabía que había hecho todo correctamente, que había seguido las reglas, pero también sabía, con una certeza espantosa, que eso no me salvaría. A las 6:03 de la mañana escuché un golpe suave en mi puerta. Al abrir no había nadie, solo un pequeño paquete marrón envuelto con cinta negra. Dentro encontré $100 en efectivo y una nota escrita con una caligrafía precisa. Buen trabajo, has superado tu primera prueba. El siguiente turno comienza esta medianoche. No faltes. Atentamente, señor. Gerard, Deep Web Secure Staffing. No decía si tenía opción de negarme. No preguntaba si quería continuar. Simplemente me ordenaba volver. Y lo más perturbador fue que, en lo más profundo, yo sabía que iba a hacerlo. No por dinero, no por curiosidad, sino porque presentía que si no volvía, algo vendría por mí. Pero esta vez iría preparado. Pasé el resto del día leyendo foros ocultos de la Deep Web, buscando cualquier mención a casas vivas, trabajos nocturnos o Gerard. Lo poco que encontré era vago, lleno de especulaciones y rumores, pero una teoría se repetía. Las entidades están ligadas a la casa por reglas. Si rompes esas reglas a propósito y sobrevives, puedes herirlas, tal vez incluso matarlas. Así que planeé. Esa noche, en lugar de solo llevar mi linterna y el traje de protección, empaqué un cuchillo de monte, un encendedor y una trampa para osos que mi abuelo había dejado en el garaje. Me sentía ridículo, pero también decidido. Si iba a morir allí, no iba a hacerlo sin pelear. A las 11:50 p.m. llegué al 271 de Holcomb Street. La casa estaba igual que siempre, intacta, indiferente. La cerradura se dio con facilidad. Coloqué la trampa justo frente a la puerta del dormitorio, camuflada con una de las sábanas ensangrentadas que había tirado la noche anterior. Me puse el cuchillo en el cinturón y escondí el encendedor en el calcetín. Revisé la habitación. Todo en orden. A las 12 en punto, el reloj pitó. El turno había comenzado. Pasaron las primeras 2 horas en completo silencio. Ni el hombre del televisor, ni la mujer cocinando. Nada. Un vacío anormal que era más inquietante que cualquier grito. Entonces, a las 2:58 de la mañana, comenzaron los golpes en la ventana. 3, 4, 5. Me escondí detrás de la puerta con el cuchillo en la mano. Ya no pensaba huir. Esta vez, la entidad iba a encontrar algo más que miedo esperándola. Los pasos se acercaron. La perilla giró. El picaporte tembló. La puerta cedió. Y la mujer del delantal entró lentamente. Piel colgante, ojos negros, una sonrisa de dientes afilados. Y en el instante exacto en que puso un pie sobre la sábana, la trampa se cerró con un estallido metálico. El grito que soltó no era humano. Era una mezcla entre el chillido de un animal moribundo y el rugido de una tormenta. Me lancé sobre ella con el cuchillo y lo hundí en su rostro, directo al ojo. Un líquido negro y espeso brotó de inmediato, quemándome la mano. Gritó. Mordió mi antebrazo. Me clavó las uñas en el pecho. Forcejeamos. La golpeé contra el suelo y la apuñalé una y otra vez hasta que dejó de moverse. Cuando todo terminó me quedé jadeando, con el brazo sangrando, el pecho ardiendo y el cuchillo cubierto de una sustancia negra que parecía tener vida propia. Pero había ganado. O eso pensé. Pasaron los minutos. Nada se movió. No hubo más gritos, no hubo más reglas, solo silencio. Me senté en la cama. Esperé a que el reloj marcara las 4 en punto. Salí de la casa tambaleándome. El aire de la madrugada era como oxígeno puro. Lo logré, pensé. Derroté a lo que sea que controla esa casa. Pero cuando llegué a mi casa algo me esperaba. Una carta, clavada en mi puerta con un cuchillo igual al mío, firmada por el mismo remitente de siempre. Señor, Gerard. Tomé la carta con las manos temblorosas, la abrí. La letra del señor.
Gerard era impecable, como si hubiese sido mecanografiada por una máquina vieja pero precisa. Decía: impresionante, Elías. Has matado a mi mejor trabajador. Has descubierto el núcleo de todo esto. Sí, es un juego de reglas, y tú jugaste bien, pero me obligaste a mostrarme. Esta casa necesita control. Las entidades necesitan vigilancia. Cuando alguien rompe las normas, se vuelve parte de ellas. Pero tú, al tocar su sangre, al sobrevivir a su muerte, has comenzado a cambiar. Ya lo has notado, ¿no? La piel, los músculos, tu reflejo. La casa ahora te reconoce como parte de ella. Te invito a volver esta noche. Un turno más. Sin reglas, sin monitoreo, solo tú y yo. Podemos discutir una compensación. Señor Gerard, Deep Web Custodian Program. Pasé todo el día con un solo pensamiento. Ya no era completamente humano. Al mirarme al espejo, mi piel parecía más opaca, como si la sangre circulara más lento. Mi brazo herido no cicatrizaba. Mis ojos ya no eran del todo míos, pero fui. Fui porque no podía evitarlo. La casa me llamaba desde dentro. Al llegar esa noche, la casa ya no era una casa. La fachada era la misma, sí, pero al cruzar el umbral todo se distorsionó. El suelo descendía como un túnel. Una escalera en espiral de concreto húmedo bajaba sin fin. A cada paso sentía que algo tiraba de mi columna vertebral, como si me estuvieran desenrollando desde dentro. Llegué al fondo, una sala circular, iluminada por monitores. En el centro, una figura sentada en una silla giratoria de espaldas a mí. Cuando se dio vuelta, su rostro me dejó sin palabras. Era una mezcla grotesca de humano y cadáver. Piel blanca en partes, otras grises, zonas calvas, ojos completamente negros. Vestía un abrigo largo y llevaba guantes oscuros. «Hola, Elías, soy el señor». Gerard dijo con una voz grave, casi gutural. «¿Qué es esta casa? ¿Qué estás haciendo?» «Esta casa es un contenedor, un ancla. Algo debe mantener a las entidades dentro. Cuando alguien falla, se convierte en uno de ellos. Tú los venciste. Y eso te convierte en el siguiente mejor candidato. No voy a ser como tú», le dije, aún con el cuchillo en la mano. «Ya lo eres», replicó señalando mi reflejo en una de las pantallas. Y tenía razón. Mi piel estaba tensa, sin color. Mis ojos amarillos. La carne de mi rostro parecía más hueso que músculo. «¿Por qué me elegiste?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué entraste? ¿Y por qué sobreviviste? Aquí no hay azar, solo elección. Al responder al anuncio en la Deep Web, diste tu consentimiento. Tu voluntad fue suficiente». Me ofreció un asiento frente a él. No lo tomé. En cambio, giré sobre mis talones y corrí. Subí las escaleras. Crucé el umbral. Al dar un paso afuera, la casa desapareció a mi espalda como si jamás hubiera existido. Estaba de nuevo frente a mi casa. Pero no era libre. Han pasado días desde aquello. Mis músculos se han reducido. Mi piel es translúcida. Mis pensamientos ya no me pertenecen del todo. Y cada medianoche me despierto parado frente al 271 de Holcomb Street, aunque jure que me fui a dormir en mi cama, aunque cierre todas las puertas, aunque me aleje. Estoy atrapado, no por barrotes, no por cadenas, sino por un contrato silencioso firmado en las entrañas de la Deep Web. Y esta noche, una vez más, la casa me espera. Porque ahora yo soy parte del turno, porque nadie escapa de la Deep Web, jamás. 3:33 de la madrugada. Esa es la hora en la que estoy escribiendo esto. Si estás leyendo esto ahora, probablemente te pareces a mí. Alguien que se ha vuelto adicto a deslizar el dedo por Instagram, Reddit o Facebook, como si fuese un reflejo automático. Muchas veces ni siquiera procesamos lo que estamos viendo, solo pasamos de una publicación a otra como si estuviéramos buscando algo que ya no está ahí. Y como te habrá pasado también, llega un momento en que todo eso cansa. Las mismas publicaciones, los mismos videos reciclados. Así que decidí ir más allá. Lo que te estoy por contar no lo escribo para asustarte ni para convencerte de nada. Solo quiero dejar constancia, porque algunos datos, aunque sean gratuitos, tienen su precio. Después de leer un sinfín de relatos sobre la Deep Web, sobre los riesgos y los secretos que supuestamente se esconden en las capas más ocultas de Internet, decidí averiguarlo por mí mismo. Bajé el navegador Tor, configuré mi conexión y empecé a explorar. Sé lo que piensas. Otra historia de la Deep Web llena de exageraciones.
Pero no pares aquí, porque lo que descubrí no es lo que la mayoría dice. Es peor, mucho peor. La mayoría de los enlaces en la Deep Web están muertos, o llevan a foros abandonados, mercados vacíos y páginas que parecen salidas de hace 30 años. Pero detrás de esa fachada inútil y repetitiva, existe una capa más profunda. Un sistema oculto donde no entras tú, sino que ellos te invitan a entrar. Todo comenzó cuando accedí a un sitio extremadamente básico. Solo texto gris, fondo negro, sin imágenes. Parecía otro foro olvidado, pero en cuanto empecé a navegar por ahí recibí un mensaje en pantalla. ¿Quieres ver más? Sí, no. Pensé que era parte de alguna broma o trampa de malware, pero la curiosidad me pudo. Hice clic en sí. Fue entonces cuando todo cambió. Fui redirigido a una página completamente distinta. Fondo rojo. En el centro una simple puerta dibujada en 2D, y debajo, un botón que decía «Entrar». Hice clic. Apareció lo que parecía una réplica oscura de YouTube, pero con una diferencia espeluznante. Todos los videos tenían títulos grotescos, una duración de varias horas y miles de vistas. Los nombres hablaban por sí solos. Universitaria torturada hasta ahogarse con su sangre, familia despedazada por perros, golpeado con un mazo hasta deformarlo. La pestaña más extraña del sitio se llamaba El Ejecutor, tú decides. Al entrar, se abría una transmisión en vivo. La cámara enfocaba una habitación mal iluminada. En el centro una silla de metal con grilletes en brazos y tobillos. A un lado una mesa cubierta por una sábana sucia. En ese momento, apareció un hombre. Llevaba una máscara improvisada y tiraba de una joven por el cabello. Ella ya venía golpeada. Probablemente tendría poco más de 20 años. La empujó contra la silla y la aseguró con esposas de acero. Fue ahí cuando noté que el sitio no pedía ningún tipo de registro, ni pagos. No era necesario. Ya sabían quién era yo. Una ventana emergente apareció a la derecha de la pantalla. El mensaje decía: «Bienvenido. Has llegado más lejos que la mayoría. Aquí no pedimos lealtad. No exigimos pagos. No solicitamos datos. Ya los tenemos. Solo pedimos una cosa: dinos cómo preferirías morir y cuál es tu peor miedo al respecto». Al principio pensé que era parte de una mecánica del sitio, un juego sádico, pero la advertencia continuaba. Tus respuestas serán almacenadas. Si permaneces, serás elegible para ser el protagonista del próximo show. A las 9:45 pasaremos por ti. Tu espectáculo será transmitido en vivo a las 9 de la noche del siguiente día y debajo. ¿Aceptar? Sí, no. No me preguntes por qué lo hice. Tal vez porque ya nada me importaba. Escribí que prefería morir congelado y que mi mayor temor era ser comido vivo por ratas. Presioné aceptar. Fue entonces cuando el ejecutor en la pantalla volteó a mirarme. Sus ojos fríos atravesaban la lente de la cámara como si supiera que lo estaba observando. Sin decir palabra, levantó la manta de la mesa. Ahí había un rallador industrial y un soplete. El hombre enmascarado tomó el rallador con una lentitud que parecía deliberada, como si supiera que la tensión era parte esencial del espectáculo. Lo alzó a la altura de su rostro. Lo giró entre sus manos para mostrar sus bordes filosos. Luego encendió el soplete que soltó un zumbido agudo y amenazante. Todo lo hacía sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La joven esposada, al ver lo que se avecinaba, rompió en sollozos. Gritaba algo que no podía entender del todo porque mi audio parecía filtrado, como si el sitio no me permitiera escuchar por completo. Al menos no aún. La cámara hizo un leve zoom, y fue ahí cuando me di cuenta de otro detalle. En una esquina de la pantalla había un contador de visualizaciones. 842, luego 877, después 913. Subía en tiempo real. No era solo yo. Miles de personas estaban viendo esto, desde algún rincón del planeta, conectados a la Deep Web como si fuera un evento deportivo, pero mucho más oscuro. Al lado del contador apareció una nueva línea de texto. Bienvenido al canal 9. Esta transmisión está cifrada. No compartas el link. No interrumpas. Disfruta. La pantalla se dividió brevemente. A la izquierda, la mujer presa del pánico. A la derecha, una lista de usuarios, anónimos todos, por supuesto, comentando cosas que no me atrevería a repetir. Entre risas, sugerencias, apuestas, era un circo romano digital disfrazado de anonimato y retorcida indiferencia.
El ejecutor, sin dejar de mirar a la cámara, acercó el rallador a la piel de la joven y comenzó. La imagen era tan explícita, tan detallada, que por un segundo sentí náuseas. Aparté la vista, pero solo por unos segundos, porque algo en mí, esa parte que ya no sentía asco ni empatía, quería seguir mirando. No era morbo, era algo peor, era vacío. Y en ese vacío empecé a entender lo que el narrador del sitio había dicho antes, que cuando entras a este nivel de la Deep Web ya no sos solo espectador, sos parte del sistema. Estás dentro, ya te vieron, ya saben quién eres, ya saben lo que deseas ver. El contador llegó a 10.642. Para entonces, la joven en pantalla era casi irreconocible. Ya no luchaba, no gritaba, no se movía. La transmisión seguía. El hombre se detuvo finalmente, limpió las herramientas y dejó la silla vacía, como si esperara al siguiente. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo mensaje, seco, impersonal. Gracias por participar. Es hora de votar. Debajo, una lista de métodos brutales, junto con el número de votos que cada uno recibía en tiempo real. Asfixia por estrangulación manual, 150 votos. Ataque de oso en directo, 1050 votos. Disparo a quemarropa con un revólver antiguo, 526 votos. Ahogamiento con cemento líquido, 186 votos. Degollamiento ritual, 2.421 votos. Golpiza hasta la muerte con un bate de acero, 120 votos. Congelación en cámara frigorífica, 682 votos. Devorado vivo por ratas de laboratorio hambrientas, 3.507 votos. Debajo de todo eso, una línea me hizo helar la sangre. Felicitaciones, tu método elegido y tu mayor temor han sido seleccionados por nuestros espectadores, prepárate. Y justo abajo, como si fuera lo más normal del mundo, aparecía una dirección, mi dirección, completa, con coordenadas. Lo que pasó después ya no se sentía como una historia lejana, sino como una sentencia. La Deep Web, ese rincón que creía lejano y controlado, ya no era un sitio que visitaba. Ahora me había absorbido por completo. A partir del momento en que vi mi dirección escrita en la parte inferior de la pantalla, algo en mí se rompió. No era miedo, era certeza. La certeza de que todo esto no era solo un juego de psicópatas anónimos, era real. Estaban organizados, sabían dónde estaba, y por alguna razón que ya no me importaba entender me habían elegido. Apagué el monitor, pero eso no detuvo nada. No era un virus, no era una alucinación. Lo sabía por cómo la cámara de mi portátil se activó sola apenas me puse de pie. Un punto rojo diminuto brillaba desde el borde de la pantalla como si me dijera, «Te vemos». Luego el celular vibró, un mensaje sin remitente, «Queda poco, asegúrate de estar despierto». Durante las siguientes horas intenté convencerme de que era una broma de muy mal gusto, de que alguien estaba jugando conmigo, pero dentro de mí sabía que no era así. Lo supe cuando me asomé por la ventana y vi un auto negro, estacionado justo frente a mi edificio, motor encendido, luces apagadas, no se movía. Volví a la habitación, me senté frente a la computadora. La pantalla estaba encendida otra vez, aunque yo no la había tocado. Mostraba una cuenta regresiva. 0.1236, 0.1235. En la esquina inferior aparecía otro mensaje. Querías ir más profundo, bienvenido. Has llegado al núcleo de la Deep Web. Me quedé mirando el reloj sin pestañear. Mientras el contador bajaba, pasaban por mi cabeza todas las decisiones que me trajeron hasta aquí. La curiosidad, el aburrimiento, el deseo de ver lo que no debía. Pero sobre todo el clic, ese clic maldito, ese sí, al que no le di importancia, porque eso es lo que destruye al ser humano en estos lugares. No es la oscuridad de Internet, es la ligereza con la que decides entrar en ella. Cuando el contador llegó a 0, no hubo gritos, no hubo música, solo silencio. Y después, una única línea. Gracias por participar. Nos vemos esta noche. Este fue el último post que subí antes de que cortaran mi red. Lo escribo para quien esté leyendo esto con ese cosquilleo de querer explorar lo prohibido, con ese impulso de ir solo un poco más allá en la Deep Web. Escucha bien. No es el clic el que te condena, es no saber cuándo detenerte. Porque la próxima vez que veas una pantalla roja, una puerta y un botón que dice entrar, recuerda que detrás puede haber alguien como yo, o tú mismo.
Déjame decirte algo desde mi propia experiencia. La Deep Web no es un juego. Es un pozo séptico digital, una cloaca de la mente humana donde lo más podrido y retorcido tiene su hogar. Nunca te das cuenta del verdadero alcance de la crueldad hasta que te sumerges en ese abismo. Lo descubrí de la peor forma posible. Todo empezó por curiosidad. Amigos míos hablaban del tema como si fuera una leyenda urbana, un lugar donde lo imposible se hacía real. Me dejé llevar. Quería comprobarlo con mis propios ojos. Así que hace unos días descargué Tor y comencé a navegar. No usé ninguna capa de seguridad, porque era completamente nuevo en esto. Y créeme, ojalá lo hubiera hecho. Durante horas estuve saltando de un enlace a otro dentro de la Deep Web. Al principio solo eran sitios extraños, foros donde vendían sustancias, armas, servicios criminales, sicarios por catálogo, kits para fabricar explosivos, hasta tutoriales para falsificar documentos. Pero luego empecé a ver cosas que no deberían existir. Escenas de crueldad animal, gente que se excitaba viendo sufrir a seres vivos. Algo dentro de mí me decía que saliera de allí, que cerrara la computadora. Pero no lo hice. Mi morbo me ganó. Vi páginas de pornografía enferma, mercados de tráfico humano, y justo cuando decidí que había tenido suficiente, cometí el error de hacer clic en un último enlace. Uno más. Solo uno. Me dije que sería el último y me saldría para siempre. Ese clic fue el que arruinó todo. La página cargó con lentitud y lo primero que me llamó la atención fue su apariencia. Nada lúgubre, nada oscuro como las demás. Tenía un encabezado en letras cursivas color rosa que decía «Armonía y luz». Me pareció extrañamente fuera de lugar, demasiado pacífico para estar dentro de la Deep Web. Deslicé hacia abajo. Había una simple caja de chat y un álbum de imágenes. Como no había nadie conectado, fui directo a las fotos. La primera imagen me dejó helado. Era una joven embarazada, con lágrimas en los ojos. Estaba pálida, cubierta de hematomas y heridas, claramente aterrada. Tenía ese tipo de mirada que suplica ayuda incluso sin palabras. Pasé a la siguiente imagen y tuve que taparme la boca para no vomitar. La misma mujer, pero ahora cubierta de sangre, con la mirada vacía. Estaba sentada frente a la cámara, con su abdomen brutalmente abierto, y en sus brazos sostenía al bebé aún unido al cordón umbilical. El pequeño cuerpo, rojizo, sin vida, mostraba que fue arrancado violentamente. Detrás de ellos, en la pared, alguien había escrito algo con sangre. «Te mostraré la calma», en letras irregulares y desesperadas. Me dije a mí mismo que ya era suficiente, pero no podía dejar de avanzar entre las imágenes. Era como si algo me impidiera detenerme. Las fotos que siguieron mostraban la descomposición de los cuerpos. Primero los cambios en la piel, luego los ojos que se hundían, la carne que se deshacía. Terminé observando los huesos resecos de una escena de muerte que nadie debería haber presenciado jamás. Estaba a punto de cerrar la pestaña, temblando, cuando apareció un mensaje en la caja de chat. Alguien me había escrito: «Hola, ¿te gustó lo que viste? ¿Quieres ver más? ¿Quieres alcanzar la verdadera calma?». No supe qué contestar. Me quedé congelado, con los ojos clavados en la pantalla. Entonces esa cosa volvió a escribir: «No tengas miedo, Levon, yo te amo. Estoy aquí para ayudarte. Déjame mostrarte el camino». Ahí me asusté de verdad. ¿Cómo sabía mi nombre? Escribí con las manos temblando: «¿Quién eres? ¿Cómo sabes quién soy?». La respuesta fue casi instantánea: «Lo sé todo sobre ti. En serio, deberías cerrar las cortinas. A veces entra mucha corriente por ahí, ¿ves? Solo quiero protegerte, déjame salvarte». En ese momento me di cuenta. Mi cámara web estaba encendida. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana. Estaba abierta, sin cortinas. Todo encajó. Me estaban observando. Desde dentro de la Deep Web alguien no solo había accedido a mi cámara, sabía dónde estaba, qué hacía y cómo me llamaba. Cuando intenté cerrar el programa apareció un último mensaje: «No trates de bloquearme, te juro que te daré la paz. Levon Artanis es el único gozo verdadero en este mundo». Ese fue el último mensaje que leí antes de forzar el apagado de mi computadora. Desde entonces, no me he atrevido a volver a conectar nada. Pensé que era el final. Pensé que con desconectarme todo terminaría. Durante días enteros no toqué mi computadora. Apagué el módem, cerré todas las ventanas.
Cubrí la webcam con cinta negra y dormía con la luz encendida. No sabía si había sido víctima de un hacker, de una secta, de un psicópata. Lo único que sabía era que la Deep Web me había marcado, me había alcanzado, y ahora ya no podía simplemente fingir que no había pasado nada. Intenté hablar con la policía. Expliqué que alguien me había amenazado desde una página de la Deep Web, que sabían mi nombre y me estaban vigilando a través de la cámara. No me tomaron en serio. Me miraron como si fuera otro adolescente paranoico que jugó a ser hacker y se asustó con lo que encontró. «Solo no vuelvas a entrar a esas páginas», me dijeron. Como si eso bastara. Pasaron unos días. Empecé a pensar que tal vez todo había sido una mala jugada de mi imaginación, o un truco digital que me agarró en el momento más vulnerable. Pero entonces abrí mi correo. Había más de 100 mensajes de una dirección que no reconocía. Te mostraré calma @. Cada asunto era el mismo. Quiero salvarte. Quiero amarte. Quiero traerte paz. Todo en mayúsculas. Cada uno de esos correos traía una foto adjunta. Y en cada una aparecía yo, dormido, caminando hacia el supermercado, sentado en la sala, usando mi teléfono. Todas eran imágenes tomadas en distintos días. Y lo peor, en ninguna recordaba haber sido observado. En ninguna había notado a nadie cerca. Ahí fue cuando supe que no era paranoia. Me estaban siguiendo. Empecé a obsesionarme. Tapé cada espejo, cada cámara, cada entrada de luz. Dejé de salir. Dejé de dormir. La paranoia se convirtió en rutina. Cada sombra, cada sonido era una amenaza invisible. Vivía con miedo constante. Y no era un miedo al internet profundo. Era miedo a lo que había salido de él para entrar en mi mundo real. Un día sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Ni siquiera me acerqué. Solo me quedé en silencio, esperando que se fuera. Pero no lo hizo. En cambio, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta. Lo abrí temblando. Dentro había una hoja de papel impresa con tinta roja. Una sola frase. No puedes huir de la paz, Levon. Ya estás dentro de ella. Desde entonces nunca volvió a escribirme. No llegaron más fotos, ningún mensaje más. Pero yo sé que sigue ahí, que me observa, que espera. Y a veces por las noches, cuando todo está en silencio, escucho un susurro muy bajo, como si saliera del ventilador, del router, de algún rincón de la casa, una voz que repite una y otra vez. Te amo, Levon. La paz está cerca. Por eso te digo esto ahora. A ti que estás escuchando o viendo este video por curiosidad, no entres a la Deep Web pensando que puedes con todo. No pienses que es solo una parte escondida de Internet. Hay cosas que no puedes controlar. Puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. Y lo peor de todo, es que a veces lo que sale de esas puertas no quiere irse jamás.